Adán entró al desierto decidido a dejarlo todo, pero encontró a una bebé abandonada, dejada para morir por manos invisibles y crueles. Quien la dejó ahí nunca imaginó que un hombre roto, sin rumbo, sería quien la descubriera. Ese encuentro cambió el destino de ambos y despertó en Adán una fuerza que creía perdida. Pero solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la vida venció sobre la desesperanza. A nadie le sorprendió que Adam Bishop desapareciera. En el pueblo sabían que desde la muerte de su hija de 6 años, algo dentro de él se apagó para siempre. No fue solo el accidente, sino cómo ocurrió. Un conductor ebrio cruzó en rojo, y el auto de Adam con su esposa y su niña fue arrastrado por el impacto. Su esposa sobrevivió sin heridas graves, la niña no. El funeral fue corto, el silencio en la casa, largo. En las semanas siguientes, su esposa, Rachel, hizo las maletas una madrugada y se marchó sin decir a dónde. Dejó solo un sobre con una nota escrita a mano. No puedo con esto, lo siento. Adam no la culpó, él tampoco podía. Vendió el rancho donde había nacido y crecido. Un pedazo de tierra en las afueras de Alpine, donde aún olía a ganado, a sábanas secas al sol y a la risa de su hija jugando con cachorros. No volvió a pisarlo, no volvió a reír. Los amigos dejaron de llamarlo cuando sus respuestas eran apenas gruñidos, cuando los silencios pesaban más que las palabras, cuando el hombre amable que conocieron se volvió una sombra con ojos vacíos y manos temblorosas. A veces lo veían en la gasolinera, sentado en su camioneta oxidada durante horas, mirando al horizonte sin ver nada. El 18 de mayo, Adam manejó hasta la Ruta 67 al sur de Marfa, donde el asfalto se rompe en caminos de tierra y el desierto comienza a tragarse el mundo. Dejó la camioneta entre unos arbustos, sin cerrar la puerta. Llevaba una mochila con una botella de agua, una manta, una cuerda fina y una carta. Nadie sabía a quién iba dirigida. Cruzó el alambrado y caminó sin mirar atrás. El calor era seco, sin viento. El sol rajaba la tierra como una herida abierta. Pero él no sentía nada. Ni calor, ni miedo. Solo una especie de descanso en los pasos, como si por fin se acercara a donde quería estar. Durante horas vagó sin rumbo, con la piel ardiendo y el alma ausente. El silencio del desierto lo envolvía. Ni un pájaro, ni una nube. Solo él y ese paisaje inmóvil, como su corazón desde aquel día. Cuando el cielo comenzó a enrojecer, Adam se dejó caer junto a un arbusto espinoso. No sentía sed, ni hambre, ni frío. Se acomodó sobre la manta, apoyó la cabeza en su mochila y cerró los ojos. No pensaba en nada, ni en su esposa, ni en su hija. Solo quería que el desierto lo tragara en silencio, sin dejar rastro. Y entonces ocurrió. Desde la maleza cercana se oyó un llanto. Primero débil, como un susurro perdido en el viento. Luego más claro. Un sonido agudo, insistente, doloroso. Adam abrió los ojos, confuso. Se incorporó lentamente. Creyó que era un recuerdo, un eco de su memoria rota. Pero el llanto volvió. Ya no era imaginación, era real, humano. Se puso de pie. El corazón, adormecido tanto tiempo, dio un latido, uno solo, y caminó hacia el llanto. Adam se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un instante. El sonido, ese llanto agudo y entrecortado, cortaba el aire del desierto como un cuchillo. Pensó que lo había imaginado. Tal vez era su mente jugándole una última trampa antes del final. Pero entonces lo escuchó de nuevo, más débil, como si se estuviera apagando. Se incorporó bruscamente, como si algo lo hubiera empujado desde dentro. Sus piernas, entonecidas por el cansancio, respondieron sin pensar. Avanzó hacia el origen del llanto, apartando ramas secas, piedras, espinas. El suelo crujía bajo sus botas polvorientas. Y la vio. Envuelta en una manta sucia, apenas visible entre las sombras de la maleza, había una bebé. Estaba desnuda, la piel cubierta de polvo, los labios secos.
Respiraba con esfuerzo, y su llanto era ya un murmullo tembloroso. Tan pequeña, tan sola. Adam cayó de rodillas. Un temblor le recorrió los brazos cuando la tomó con cuidado. Estaba fría, su cuerpo no pesaba casi nada. «No puede ser», susurró, como si la voz viniera de otra persona. Miró a su alrededor. ¿Un campamento improvisado? ¿Un vehículo abandonado? ¿Alguna señal de alguien más? Nada, solo la vastedad del desierto, infinita y muda. Era imposible que alguien la hubiera dejado allí por accidente. Esa bebé había sido dejada a su suerte. El corazón de Adam, que llevaba años congelado, dio un vuelco doloroso. Un nudo se le formó en la garganta. Por primera vez desde la muerte de su hija, sintió miedo. No por él, por esa criatura. Miró su mochila. La cuerda aún estaba allí, enrollada junto a la carta que ya no tenía sentido. La abrazó contra su pecho, protegiéndola con la manta que él pensaba usar para cubrirse en su última noche. Se sentó en el suelo y apoyó la espalda en una roca. La sostuvo toda la noche, dándole sorbos de agua con la tapa de su cantimplora. No durmió. Cada vez que el cuerpo le pedía cerrarse, recordaba ese llanto, esa piel frágil, esa respiración irregular. La noche fue larga y silenciosa, como si el desierto los mirara sin comprender. Cuando el cielo comenzó a aclararse, Adam ya sabía lo que tenía que hacer. Se levantó con dificultad. Sus pies, ampollados y sangrando, protestaban a cada paso. El sol aún no había salido, pero el calor ya empezaba a despertar entre las piedras. Adam apretó los dientes, sostuvo a la bebé contra su pecho y comenzó a caminar. No sabía si llegaría, pero no importaba. Ya no caminaba para desaparecer, caminaba para que ella viviera. Adam llegó a la carretera al amanecer del día siguiente, tambaleándose, con los labios agrietados y la vista nublada. El sudor seco le cubría la piel y su camisa estaba pegada al cuerpo por la sal del desierto. Pero no se detuvo. Apretaba a la bebé contra su pecho, envuelta aún en la manta. Apenas lloraba ya. Su respiración era débil, pero seguía allí. Eso era lo único que importaba. No tuvo que esperar mucho. Un camión de carga apareció por el camino polvoriento. El conductor, al verlo, frenó con fuerza. Bajó apresurado. «¿Está bien?», gritó mientras corría hacia él. Adam solo logró levantar una mano. Luego cayó de rodillas, agotado. Minutos después viajaban rumbo al hospital de Alpine. El conductor conducía sin hablar, mirando a Adam por el retrovisor con una mezcla de asombro y urgencia. En el asiento, Adam sostenía a la niña como si soltarla significara perderla. Al llegar, los médicos tomaron el control. Se llevaron a la bebé en brazos, la envolvieron en sábanas limpias, conectaron monitores y aplicaron sueros. Adam quiso seguirla, pero una enfermera lo detuvo con delicadeza. Lo sentaron, le dieron agua, apenas podía mantenerse despierto. Horas más tarde, un doctor se le acercó. Si hubiera llegado una hora más tarde, no habría sobrevivido. Pero lo hizo. Gracias a usted. Adam asintió. No dijo nada, solo cerró los ojos por un momento. La policía fue llamada, también servicios sociales. Era lo correcto. Un caso como ese requería respuestas. Un oficial lo interrogó durante más de una hora. Le pidieron que relatara cómo la había encontrado, qué hacía él en el desierto, si conocía a los padres. Respondió con sinceridad. No ocultó que había ido allí para rendirse, pero tampoco dio detalles que no podía explicar con claridad. Lo escucharon, lo observaron con desconfianza, pero finalmente sus palabras y el estado en que lo encontraron pesaron más. Días después, los investigadores encontraron huellas de un vehículo antiguo cerca del lugar donde Adam había hallado a la niña. También restos de pañales y botellas. No había señales de un campamento ni de presencia reciente. Todo apuntaba a un abandono deliberado. Caso abierto. Padres no identificados. La bebé, sin documentos, solo llevaba una pequeña pulsera de hospital con un nombre escrito a mano, Emma, y una fecha, 2 semanas atrás. Adam se quedó en el hospital, pidiendo permiso para verla. A veces desde el ventanal, a veces, si el personal lo permitía, desde la silla junto a la cuna térmica. La observaba dormir, mover los dedos, aferrarse a su propio puño como si peleara con la vida.
No sabía qué iba a hacer después, no tenía casa, ni planes, ni rumbo. Pero algo dentro de él lo tenía claro. No iba a dejarla sola otra vez. Pasaron semanas. El caso fue noticia local por unos días, pero luego el mundo siguió girando. Nadie reclamó a Emma. Ninguna llamada, ningún familiar, ningún nombre que coincidiera con el suyo en registros oficiales. Servicios Sociales activó el protocolo. Buscaron una familia adoptiva, evaluaron opciones, hicieron consultas. Pero Emma seguía en el hospital, aferrada a la rutina que, sin saberlo, había empezado a girar en torno a un hombre que no tenía nada, salvo la necesidad de verla crecer. El hospital permitió que Adam la visitara, al principio con restricciones, luego con más libertad. Él venía cada día, puntual. Traía biberones tibios que aprendió a preparar solo, ropa de bebé que encontraba en tiendas de segunda mano, y un cuaderno donde escribía cuentos para leérselos con voz temblorosa. No sabía si ella entendía, pero lo necesitaba. Por primera vez en muchos años Adam lloraba, pero no por pérdida, lloraba al verla dormir, al notar cómo sus dedos lo buscaban, al escuchar el leve sonido que hacía cuando despertaba y lo reconocía. Un día, mientras Emma dormía sobre su pecho, se acercó la trabajadora social encargada del caso. «Usted nunca había sido padre adoptivo, ¿verdad?» Adam la miró, sin soltar a la niña. «Tuve una hija, se llamaba Abby, murió hace 2 años». Pausó, respiró hondo. «No soy nadie, no tengo nada, pero ella», señaló a Emma, «me dio una razón para no morir. Déjeme ser alguien para ella». Las semanas se convirtieron en meses. Adam aceptó someterse a evaluaciones psicológicas, pasó entrevistas, asistió a terapia, buscó un trabajo de medio tiempo, rentó una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, donde antes solo había vacío. Poco a poco, la gente dejó de mirarlo con lástima y empezó a hacerlo con respeto. Y entonces llegó la carta. Adopción provisional aprobada. Emma saldría del hospital al día siguiente, ya no como una bebé sin nombre, sino como alguien que tenía un hogar, no el más perfecto, ni el más preparado, pero sí el más decidido a amarla. La última escena no necesitó palabras. Adam estaba sentado en el porche de su nueva cabaña de madera, con Emma dormida en sus brazos. La luna iluminaba el desierto a lo lejos, tranquilo, casi amable. A sus pies, dentro de una vieja lata oxidada, ardía la carta que había escrito el día que decidió marcharse. Esa carta ya no hablaba por él. El desierto, aquel lugar al que había ido a morir, ahora era solo un punto en el horizonte, porque ahí, precisamente ahí, había comenzado su segunda vida. Y esta vez no estaba solo.